Bueno, hoy quiero compartirles y quiero que venga conmigo a el Evangelio de Juan en el capítulo número 10, versículo número 10. Y dice la palabra del Señor de esta manera: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oiga bien, hoy quiero compartirles y quiero hablarles acerca de la vida abundante. La Biblia dice que el enemigo, que es el diablo, vino para hurtar, para matar y para destruir. Pero el Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y de eso les quiero hablar hoy, de una vida abundante. Y hoy quiero hablarles de unos principios que creo yo el Espíritu Santo me habló para que les transmita a ustedes. Así que quiero que no se pierdan este fin de semana, porque esta es una nueva serie que vamos a estar predicando en estos días. Así que no se pierda el domingo a las 9 de la mañana aquí la transmisión en vivo, porque continuamos con este mensaje. Entonces quiero hablarles acerca de algunos principios que creo yo están en la palabra del Señor, que nos van a ayudar a vivir esa vida abundante que el Señor, mi hermano, quiere que nosotros vivamos. Porque así como dice el versículo, la palabra del Señor dice que el enemigo, el ladrón, vino para hurtar y matar y destruir, pero el Señor vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, tome apunte. Primer principio para vivir una vida abundante es refrenar nuestra lengua. Dígalo conmigo: refrenar la lengua. O mire el que tenga a su lado y dígale: hermano, para vivir una vida abundante es necesario refrenar la lengua. Y para eso quiero invitarlos a primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 10 y 11. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Versículo 11. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Oiga, qué increíble este versículo, como el apóstol Pedro nos habla y dice que si queremos vivir o tener y disfrutar la vida y ver muchos días buenos, días felices, pues debemos refrenar nuestra lengua. Y aquí no está hablando de callarnos, ni está hablando de que nosotros no digamos nada, porque la palabra refrenar está hablando o significa es de pensar antes de hablar. Y refrenar la lengua es eso, es como colocarle un freno a nuestras palabras y tener cuidado con lo que nosotros hablamos. ¿Saben ustedes que las palabras son poderosas? ¿Saben ustedes que las palabras tienen poder? Son tan poderosas que la palabra dice en el libro del Génesis, Moisés, que es el autor de este libro, dice que Dios, cuando creó los cielos y la tierra, él lo que usó fue la voz, las palabras, porque la Biblia dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea que el Señor habló, el Dios todopoderoso dijo, mandó y existió. Mientras que nosotros, y aquí nos está hablando Pedro, que nosotros debemos refrenar. Entonces quiero que venga conmigo a otro versículo que está en el libro del apóstol según de Santiago, que es el hermano del Señor. Y quiero que mire en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 6 al 11. Y escuche bien lo que dice. Escuchen, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y ha contaminado todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua.
Es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 10. De una misma boca procede bendición y maldición. Y mira lo que dice Santiago: hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Sabe que en estos versículos Santiago compara el daño que puede causar la lengua con un incendio, y dice que la fuente de su maldad es el mismo infierno? Oye, qué terrible estas palabras, estos versículos, cuando dice que la lengua se compara como un fuego que enciende un incendio que puede destruir a su paso todo lo que va encontrando, puede ir arrasando. Y dice la palabra que su misma fuente de esa maldad es el mismo infierno. ¡Qué terrible! Entonces la lengua incontrolada puede causar un daño enorme. Satanás usa la lengua para dividir a las personas. Las palabras necias y odiosas son peligrosas. ¿Saben por qué, mis hermanos y amigos? Porque esparcen destrucción rápidamente y nadie puede detener sus efectos después de haber sido dichas. Por eso es que cuando la gente usa las palabras para dañar, para dividir, el daño que se causa, mire, ese daño no se puede detener. Esas palabras o esa destrucción avanza y hace lo que tiene que hacer. Por eso es que debemos tener cuidado. Por eso es que no podemos darnos el lujo de ser descuidados con lo que decimos. Por eso es que para vivir la vida abundante, para disfrutar la vida y ver días buenos, el apóstol Pedro nos dijo que es necesario que refrenemos nuestra lengua. Unas cuantas palabras dichas con enojo pueden destruir una relación que ha tomado años en desarrollarse. Por eso quiero darles este consejo. Antes de hablar, recuerden que las palabras son como el fuego. No se puede controlar ni revertir el daño que causan. Y esto es fascinante porque nosotros tenemos que saber que Dios nos dio 2 ojos, nos dio 2 oídos y una sola lengua, una sola boca para hablar. Y aquí nosotros tenemos que meditar el por qué. Porque el Señor quiere que veamos más, que escuchemos más de lo que nosotros hablamos. Por eso es que tenemos que ver más, oír más y hablar menos, porque tenemos una sola boca. Pero somos al contrario, hablamos más de lo que escuchamos o de lo que vemos. Ustedes se pueden imaginar donde nosotros, los seres humanos, hubiéramos tenido 2 lenguas. ¡Ay, Jesucristo! Si con una lengua hablamos y no medimos las palabras, y muchas veces hasta destruimos relaciones, destruimos familias, dividimos personas, iglesias, con chismes, se acaban hasta naciones. Imagínense donde tuviéramos 2 lenguas. ¡Ay, Padre Santo! ¡Qué terrible! ¿Saben que el Espíritu Santo es el único que puede darnos el poder para controlar y cuidar lo que decimos? En nuestras propias fuerzas no vamos a poder ser capaz. Es por eso que solo con el poder del Espíritu Santo vamos a lograr refrenar nuestra lengua. Y quiero invitarlos al libro de Efesios en el capítulo número 4, versículo 29. Y escuchen lo que dice aquí Pablo a la iglesia de Éfeso. Entonces dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más relevante, más contemporánea, que es un lenguaje más actual, escuchen cómo dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Todo lo que digan sea bueno
y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Oiga lo que está diciendo acá en esta versión de la Nueva Traducción Viviente el apóstol Pablo, y dice que no empleemos un lenguaje grosero ni ofensivo en nuestra boca, sino que sea, oiga bien esto, sino que ese lenguaje o lo que debemos hablar o como debemos de decir, dice que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que las palabras resulten estímulo para quienes los oigan. Entonces, por eso es que se escucha el dicho popular que dice: papito, si no va a hablar nada bueno, mejor quédese calladito, que calladito se ve más bonito. Y eso le tenemos que decir a muchos: calladito, papito, se ve mejor, porque entre más habla, más la embarra, entre más dice, más, y perdóneme la expresión tan vulgar, más las patas mete. Entonces, por eso es que nosotros, y la palabra nos dice que debemos refrenar nuestra lengua, debemos refrenar nuestras palabras para poder vivir esa vida abundante. ¿Y saben por qué? Porque resulta y acontece que las palabras causan 3 efectos. Uno, ya lo dijimos, causan heridas, causan daño. Lo segundo que causan estas palabras que no son bien dichas, que se dicen y causan división, esas palabras que no edifican, que no traen gracia a las personas que nos escuchan. ¿Saben ustedes qué sucede? Número 2, contrista al Espíritu Santo. Dice en el versículo 30 del mismo capítulo 4 de Efesios, dice el versículo 30: y no contristen al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Entonces les voy a leer el versículo 29 y 30 del capítulo 4 de Efesios para que vean cómo las palabras groseras, cómo las palabras ofensivas hacen daño y contristan al Espíritu Santo. Mire cómo dice los 2 versículos juntos. Escuche: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Oiga, y ya sabemos que la manera de hablar, esas palabras groseras, inútiles, esa manera de hablar escuetamente ofensiva, ya sabemos, número 1, causa heridas, causa daño en las personas. Número 2, contrista al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo tercero que produce cuando hablamos mal? Es que nos contamina y somos contaminados. Quiero que venga conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo número 15. Y aquí en el versículo 11 y luego saltamos al versículo 18 al 20. Por cuestión de tiempo yo no tengo todo el momento para leer todos los versículos, pero usted en la casa que está tomando apunte, pues lo lee más rato. Entonces mire lo que dice el versículo número 11. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Resulta que la gente estaba diciéndole a Jesús, los contemporáneos, hablándole al Señor, que los discípulos no se estaban lavando las manos para comer y que no estaban ahí usando todo ese protocolo de higiene, de asepsia para comer. Y entonces ellos dijeron que si comían sin lavarse las manos, se contaminaban. Y el Señor Jesús les respondió a los fariseos y a los que estaban ahí debatiendo y buscando cómo causar división entre los creyentes de aquel entonces, que el Señor dijo: no, señores, lo que contamina no es lo que entra por la boca, no es lo que comen, lo que contamina son las palabras que salen de la boca. Y salte al versículo 18 y dice: pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón
Eso es lo que los contamina. Mira el versículo 19. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Y mire lo que dice el versículo número 20. Estas cosas son las que contaminan. Entonces, cuando le dijeron al Señor que la gente se contaminaba con lo que comía y por eso estaban diciendo, no pueden comer cierta comida, no tienen que lavarse las manos. En ese entonces allí estaban debatiendo porque se contaminaban. Y el Señor dijo, no, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. Porque Él dijo que lo que entra por la boca, o sea, la comida, llega al estómago. Y del estómago, ¿a dónde pasa? ¿Cómo sale? Pues ya ustedes saben cómo sale. Y entonces dice el Señor que lo que entra acá al estómago y después a la letrina, pero lo que sale por nuestra boca, eso es lo que nos contamina. Por eso es que cuánta gente no mide sus palabras y sin darse cuenta están contaminando su vida, porque la palabra dice que del corazón sale. Mire, ustedes quieren conocer lo que una persona o lo que alguien tiene en su corazón, escúchelo hablar, porque la palabra dice claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la gente tiene odio en su corazón, resentimiento, cuando la gente tiene avaricia, codicia en su corazón y de eso está lleno, pues eso habla su boca. Por eso es que la palabra dice, y en esto quiero hacer un énfasis, porque la palabra declara y dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, pero el hombre malo, oiga bien, de su corazón saca lo malo, porque un árbol malo da frutos malos y un árbol bueno da frutos buenos. Por eso es que nosotros tenemos que saber que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Yo hay veces escucho personas que hablan de una manera y se expresan de una forma que yo digo, ay Dios del cielo. Pero quiero decirles algo. Si usted me está escuchando y usted no es creyente, usted no cree o no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, esta palabra no es para usted y usted no se sienta condenado ni juzgado. ¿Por qué? Porque usted sencillamente no cree. Pero si usted cree y si usted es una persona que tiene a Jesús en su corazón, pues sí es para ustedes. Y de toda palabra dice la Biblia que hemos de dar cuenta a Dios. Por eso es que hoy les estoy hablando a personas que no son creyentes, pero a personas que sí lo son. Y entonces a los que no son, no los estoy condenando, ni les estoy diciendo dejen de hablar. Ustedes pueden hablar como quieran, pero sí les voy a decir que sus palabras, si no las miden, pues no van a poder disfrutar la vida, no van a poder tener esa vida abundante. Pero los que hemos creído y hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, el Señor quiere que vivamos esa vida abundante. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Refrenar nuestra lengua. Porque si no refrenamos nuestra lengua, ya saben, número uno, vamos a hacer daño, vamos a causar heridas en las personas, vamos a destruir relaciones que tomaron años en crearse, que en segundos, en 4 o 5 palabras se dañan. Y número 2, vamos a contristar al Espíritu Santo. Y número 3, mi hermano, nos vamos a contaminar, porque lo que sale es lo que contamina. ¿Usted ve? Mire que no es lo que se come, es lo que sale de nuestro corazón, es lo que nos contamina. Entonces, mire cómo nosotros tenemos que refrenar nuestra lengua. Entonces, quiero que mire al que tenga a su lado y dígale, papito, a refrenar la lengua. Si no va a hablar nada bueno, mejor quédese calladito. Y lo segundo, el segundo principio que quiero darles hoy es, para vivir una vida abundante, mis queridos hermanos, es vivir una vida de perdón. Para poder disfrutar la vida, para poder vivir esa vida abundante, tenemos que tener una vida de constante
perdón. ¿Por qué? Porque resulta que a diario o nos ofenden o nosotros ofendemos. Y por eso nosotros tenemos que, cada vez que nos causen una herida emocional con algo que nos hayan dicho o hecho, e inmediatamente tenemos que hacer proceso de perdón. O si nosotros pecamos y cometemos ese pecado, pues no podemos esconderlo, ni podemos evadirlo, sino que inmediatamente debemos pedir perdón al Señor. ¿Saben por qué? Porque para disfrutar la vida abundante que Dios tiene, pues tenemos que tener una vida de perdón. Y quiero llevarte a la palabra, a la segunda carta a los Corintios, y te lo voy a ilustrar con un hombre que entró a la iglesia de Corinto, que era una iglesia bellísima, que tenía todos los dones, que Pablo les envió 2 cartas, en la primera con un lenguaje muy fuerte, y en la segunda carta ya hablándoles que tuvieran cuidado y siguieran avanzando. Y resulta que hubo un hombre que se introdujo en la iglesia y empezó a hablar mal de Pablo, y empezó a debatir y a crear discordia, y era un pendenciero que empezó a crear molestia y malestar entre la iglesia de Corinto. Entonces dice en el capítulo número 2, versículos 5 al 11 de segunda de Corintios, mire lo que dice la palabra, escuchen bien esto. Dice: no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. Porque resulta que este hombre, con sus palabras hirientes, ofensivas, pues les causó una herida terrible y ofensiva a la iglesia de Corinto. Y Pablo dijo: a ustedes les causó más herida que a mí. ¿Y por qué? No era que Pablo era un superhombre que no le afectaba lo que le hacían o lo que le decían. Lo que pasa es que Pablo era maduro y había sido moldeado su carácter, y por eso todo lo que le hacían o lo que le decían, él podía decir, como dijo por allá en la carta a los Filipenses en el capítulo 4 versículo 13, cuando dijo: sé vivir en cualquier situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero él estaba consciente que esta persona le causó mucho daño a la iglesia, y él estaba consciente. Y mire lo que dice el versículo número 6. Dice: la mayoría de ustedes se les opusieron, y eso ya fue suficiente castigo. Versículo 7. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. Entonces Pablo está diciendo: pues ya ustedes se le opusieron, y es verdad que el hombre hizo mucho, ya ustedes le debatieron, ya ustedes están ahí en oposición debatiendo, pues llegó el momento de perdonarlo y de consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que dice el versículo 8: así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Oiga, qué lindo. Y aquí está diciendo Pablo: les reafirmo el amor por él. Es momento de perdonar y de consolarlo, no sea que el hombre se desanime. Y ustedes dirán: pero si este hombre está causando división, está trayendo problema a la iglesia y está causando heridas entre los hermanos, ¿cómo así que es tiempo de perdonarlo y de consolarlo? Pues sí, porque nosotros tenemos que entender que tenemos que tener una vida de perdón, y tenemos que perdonar. La única manera de vivir esa vida abundante que Dios, que el Señor Jesús tiene para nosotros, es si perdonamos. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 9. Dice: les escribo como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Y el versículo 10 dice: si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando perdono lo que, óigame bien lo que dice, cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado. Oiga bien esto: cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo que hago
con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Y el versículo 11, atención con este versículo 11, escuche bien, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Está diciendo, si no perdonamos, ¿sabe quién es el que gana ventaja? Satanás. Por eso es que hay gente que dice, no, yo no perdono, que lo perdone Dios, yo no. Pues mi hermano, si esa persona que lo ofendió, que le hizo algo, le pide a Dios perdón de todo su corazón, sinceramente, pues Dios lo perdona, pero usted también debe perdonarlo. Y acuérdese que para vivir esa vida abundante, el segundo principio o lo que tenemos que hacer es perdonar. Y no perdonamos por la otra persona, perdonamos por nosotros mismos, porque mientras que nosotros no perdonemos a los que nos ofendieron o nos hicieron algo, pues esa herida va a estar abierta y esa herida va a empezar a supurar y esa herida se puede infectar y se puede volver una raíz de amargura que nos va a contaminar a nosotros y puede contaminar a los demás, y puede que no alcancemos la gracia de Dios que tiene para nosotros por esa amargura. Y cuando habla de la gracia, no está hablando de la salvación, porque la salvación está segura en Jesucristo y somos salvos es por Cristo. Pero cuando dice de la gracia, está hablando es de los dones, es de los beneficios, es de los regalos, en otras palabras, de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso una raíz de amargura no nos deja alcanzar o obtener esa bendición. Y por eso es que nosotros, para disfrutar una vida abundante, necesitamos vivir en perdón todo el tiempo. No importa. Usted dirá, pero es que perdonar es muy duro. Y yo creo que sí. Mire, yo he tenido que perdonar a mucha gente. Y también mucha gente me ha tenido que perdonar. Porque yo tampoco soy una perita en dulce que no hago nada. O como algunos dicen, no, es que yo no quiebro un huevo. Y yo digo, eso es verdad. Quiebra es todo el panal completo. Y eso pasa. Entonces, ¿cuántas veces yo también he tenido que pedir perdón? Entonces, mire que si nosotros no perdonamos, el que gana ventaja es Satanás. Y dice la Biblia que no ignoramos sus maquinaciones malignas. Terrible. ¿Cuántos les parece que esto es tremendo? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y mire, quiero mostrarles y quiero que vengan conmigo el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 11, en el versículo 25 y 26. Y mira lo que nos dice aquí este evangelista Marcos, y dice la palabra acá. Nos dice, cuando estén orando, oiga bien, perdonen. Oiga, cuando estén orando, perdonen. Si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone a ustedes las ofensas. Versículo 26. Porque si ustedes no perdonan, tampoco nuestro Padre que está en los cielos los perdonará o nos perdonará las ofensas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que si nosotros, cuando vamos a la oración, mire, y esto es muy común, porque cuando uno ora, en medio de la oración, hay veces el Espíritu Santo empieza a uno a recordarle o a traerle personas. Y hay algunas personas que yo he escuchado que dicen, ay, yo no sé por qué siempre como que el diablo hace eso, que cuando estoy orando me trae personas o episodios de situaciones y mientras que estoy orando se me viene eso a la memoria, veo esas imágenes de personas que me ofendieron, de personas que me hicieron daño. Ay, es que es el diablo. Pues les voy a decir que no es el diablo, es el Espíritu Santo, porque la oración, dice la palabra, que
que cuando estamos orando, dice que nos puede venir en ese momento ese episodio o esa persona o esa herida que nos causó. Y eso lo hace el Señor para que nosotros perdonemos. Por eso es que tenemos que entender qué es la oración. Porque algunos creen que orar es simplemente ir a pedir. Y entonces la gente siempre tiene la creencia que orar es pedir. Es como si fuera la lámpara de Aladino, y que la oración es como ir a frotarla y sale el genio, que es el Señor, y concede deseos. Pues no, mi hermano, la oración es para glorificar a Dios. La oración es para pedir, claro que sí, es para colocar nuestras peticiones delante de Dios, pero la oración también es para alinearnos con el propósito de Dios. La oración también es para que el Espíritu Santo nos revele y nos muestre lo que hay en nuestro corazón y qué tenemos que organizar, qué tenemos que cuadrar, porque la oración es eso. Por eso mucha gente dice que ya no tiene que orar o ya no hay por qué orar. Pero ¿cómo que no? Si nosotros debemos orar cada día, todos los días, y el Espíritu Santo te puede recordar o te puede traer a la memoria alguna persona, algún episodio, algún momento de ofensa, y no es el diablo, es el Señor. ¿Para qué? Para que lo perdone, porque la palabra dice que si no perdonamos a los hombres las ofensas, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos perdonará a nosotros. Mire, y una parte del Padre Nuestro dice así, y hay una parte que dice: perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, usted se preguntará y dirá: ¿a quién tenemos que perdonar? ¿Y a quién tenemos que perdonar? Anote, número 1, a nosotros mismos. ¿Sabe que nosotros mismos nos hacemos tanto daño y no nos perdonamos? Mire, muchas veces el Señor ya nos perdonó, pero nosotros seguimos culpándonos, nosotros seguimos dañándonos, nosotros mismos seguimos destruyendo nuestra vida, haciéndonos ese matoneo, ese bullying a nosotros mismos. Entonces sabemos que muchos luchan con perdonarse a sí mismos por lo que hicieron en el pasado, y están viviendo con un sentimiento de culpa porque desconocen el perdón que está basado en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por eso es que hay algunos que están luchando con ese sentimiento de culpa cuando desconocen, mi hermano, que Jesús en la cruz, allí en esa obra de redención en la cruz, nos perdonó. Por eso es que la cruz, los beneficios, uno de ellos es la salvación, otro beneficio es el perdón, y el Señor nos perdona. Y quiero que mire en el Salmo 103, versículo 13 y 14, y escuchen cómo dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y el profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 25, escuchen lo que dijo el profeta Isaías: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. ¡Wow! ¡Qué increíble este versículo! Porque el Señor usó al profeta Isaías para hablarnos y decirnos: yo soy el que borro sus rebeliones y nunca más me acuerdo de ellos. Entonces, para disfrutar esa vida abundante, tenemos que tener una vida de perdón. Y a los que y lo primero que vamos a perdonar es a nosotros mismos, porque ya nosotros le pedimos perdón a Dios por todo lo malo que hicimos, pero tenemos que aceptar ese perdón y perdonarnos. No se sigan, escuche bien, sintiendo culpables, no se sigan, óigame bien, sintiendo mal por el pasado, por lo que hicieron. Claro, muchas veces la embarramos. Mire, yo en el pasado cometí errores, tomé malas decisiones, que si existiera la maquinita del tiempo para uno devolver en el tiempo a años atrás, créame que me devolvería a cierto año y
no haría lo que hice o esa decisión. Me arrepiento de muchas cosas que hice, pero eso tampoco me está afectando ahora mi presente ni mi futuro. ¿Saben por qué? Porque ya le pedí perdón a Dios y el Señor me perdonó y yo también me perdoné por lo imprudente que fui, por no haber consultado, por no haber esperado, por haberme adelantado y ya. Mire, ¿cuántos padres, y esto me trae el Espíritu Santo, cuántos padres hoy se están sintiendo mal porque desperdiciaron momentos felices o momentos de estar con sus hijos, con su familia? ¿Y cuántos hoy que ya no la tienen a la familia, al hijo, al papá, a la mamá, hoy están con remordimiento, con rabia, con resentimiento y se culpan a ustedes mismos? Claro, es duro, pero si usted ya le pidió perdón al Señor, el Señor lo perdonó. Ahora perdónese usted y lo que tiene que hacer es de aquí en adelante su presente y su futuro. Entonces, para vivir una vida de perdón, primero perdónese a usted mismo. Segundo, ¿a quién más debemos perdonar? A otros, a los demás. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo así que a los demás? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, anote, ¿cómo vamos a perdonar a los demás? Entonces, usted va a hacer una lista de las personas que recuerda que los han herido. Usted va a hacer una lista de esas personas que usted recuerda que lo han herido. Pero atención acá, si usted ya perdonó a esas personas y ya usted no tiene dolor ni rabia en su corazón, ni resentimiento por lo que le hicieron, usted ya perdonó. Pero si hay algo que todavía le causa rabia, dolor, eso es un síntoma que no ha perdonado a esa persona o a esas personas todavía. Entonces lo que va a hacer es una lista de las personas que usted recuerda que lo hirieron. Y vuelvo y aclaro, si usted siente algo ahí adentro que usted dice, Dios mío, yo a ese desgraciado, a esa desgraciada o a ese fulano de tal, no, entonces haga una lista con esas personas. Si ya perdonó y si ya hizo proceso con otras personas, pues no, ya sigamos avanzando. Y al frente del nombre de la persona va a escribir, el del nombre va a escribir lo que esa persona le hizo y lo que usted siente cada vez que a lo mejor ve a esa persona o recuerda eso. O sea que usted va a hacer la lista, al frente de esos nombres va a colocar el sentimiento que le produce, por decir rabia, ganas de matarlo, porque hay gente que dice así, uy, yo veo a fulano de tal o me acuerdo de fulano y me da unas ganas de matarlo y de picarlo por lo que me hizo. Entonces usted va a colocar ahí en esa lista la ofensa y lo que le produce esa persona o esa ofensa. ¿Para qué? Para hacer proceso de perdón. Y número 3, ¿a quién más vamos a perdonar? Y esto es importante lo que voy a decir. Todos, oiga bien, todo pensamiento que tengamos en contra de Dios. Usted dirá, ¿cómo así, pastor? O sea que hay que perdonar a Dios. No, señores, pues les estoy diciendo algo. Dios no tiene que ser perdonado porque no comete errores. Sin embargo, hay veces o a veces tenemos falsas expectativas de Él que nos han llevado a enojarnos y a guardar rencor contra Dios. ¿Cómo es esto? Porque hay veces nosotros, aunque no lo decimos abiertamente, pero sí lo pensamos. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos esos sentimientos hacia Dios de enojo? Mire, hay padres que han perdido a sus hijos que sienten como esa rabia. Una vez escuchaba de un padre que a su hijo se murió en un accidente trágico y él se enojó tanto con Dios que dijo, Dios, ¿dónde estabas tú cuando mi hijo se moría? Cuando mi hijo perdía la vida. Y estaba súper enojado contra Dios. Y dice que este hombre escuchó una voz cálida que le habló y le dijo, en el mismo sitio cuando mataban al mío, a Jesús. Y hay veces nosotros hemos tenido unas expectativas de Dios muy altas.
Y hay veces nosotros hemos creído que como Dios es todopoderoso, Dios es omnipresente, omnisciente, y que Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él todo lo hace. Y entonces hay veces nos enojamos y nos sentimos bravos y decimos, ¿y por qué no hizo algo cuando pasó lo que pasó, cuando mi mamá se estaba muriendo, cuando mi hijo estaba perdiendo su vida? Si Él tenía el poder, y sin darnos cuenta tenemos pensamientos en contra de Dios, pues esos pensamientos tenemos que sacarlos. Y yo no estoy diciendo que Dios comete errores. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros debemos sacar de nuestra vida todo esos pensamientos y negativos de enojo que nos lleva a sentir rencor hacia Dios. Y les voy a contar una breve historia que me pasó a mí, y soy testigo de que fue real, y conozco la familia y fui yo el que estaba ahí. Resulta que una vez, hace algunos años, me invitaron a un evento de mujeres, y entonces habían como 300 mujeres y yo iba a ser uno de los predicadores. Y estaba ahí porque es raro que para un evento de mujeres pues inviten a un hombre. Lo normal es que siempre llevan a mujeres, pero me invitaron a mí a que ser uno de los predicadores. Entonces me dieron el tema y yo preparé mi tema, oré al Señor y compartí la palabra. Y cuando estaba ahí compartiendo la palabra y empecé a orar por estas mujeres, por estas personas que estaban ahí, mujeres que habían sido dolidas, heridas, que habían pasado por divorcios, por muchas situaciones, y cuando empecé a orar por todas, a ministrar la presencia del Espíritu Santo en ellas, el Espíritu Santo me llevó a una mujer. Y el Espíritu Santo me dio una palabra profética para ella. A esta mujer el Señor empezó a hablarle y empezó a decirle el Señor, y lo sé porque fui yo y el que estaba ahí. Y entonces el Espíritu Santo empezó a hablarme de esa mujer y yo empecé a orar por ella y le empecé a dar una palabra. Y el Señor le empezó a decir que Él no había permitido que ella quedara embarazada porque necesitaba que ese hijo, oiga, yo no sabía esto, y había un grupo de mujeres, como de 300 mujeres, que a lo mejor no sabían lo que estaba pasando, y Dios le dijo que le había cerrado su matriz durante mucho tiempo y no le dejó tener hijos porque el hijo que ella tenía era necesario que ella lo criara y lo tuviera, porque era un niño que Dios había escogido. Y resulta que esta mujer empieza a llorar, empieza a quebrantarse, y después me doy cuenta que ella con su esposo, que estaban sanos, aliviados, desde que se casaron, nunca pudieron tener hijos, y todo estaba bien. Fueron al médico, hicieron exámenes y todo estaba bien, pero ella no podía quedar embarazada. Años después tomaron la decisión de adoptar un niño, y ellos hicieron todo el proceso de adopción y adoptaron un niño, y ese es su hijo. Y el Espíritu Santo viene y les habla y le dice: no te dejé tener hijos, te sacrifiqué de sentir en tu vientre el tener un hijo allí para darte este niño que necesito que lo críes y le enseñes mi amor y mi temor. Y el Señor le dijo, porque si hubiera quedado embarazada, ellas no hubieran adoptado. Entonces, para hacerle corta la historia aquí, yo quiero decirles que muchas veces nosotros no entendemos los caminos de Dios, pero quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos, en mi experiencia que tengo de caminar con el Señor, que ya más o menos casi 25 años caminando con Dios y conociendo y teniendo experiencias con Dios y la palabra y muchas cosas, he podido entender esto, que cada vez que Dios hace algo, aunque nosotros no lo entendamos, Dios tiene el control. Obviamente a nosotros nos da dolor, a nosotros nos da rabia, y nosotros sentimos como ese pensamiento y ese sentimiento de dolor, de rabia hacia Él, porque Él, siendo todopoderoso, ¿por qué no hizo algo
que aparentemente como que no hizo nada, pero Él sí hizo algo. Y yo creo que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho perfecto. Padres que han perdido sus hijos, los entiendo, los comprendo, pero no guarden más ese sentimiento negativo ni de dolor. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no hiciste? Más bien dígale: Señor, gracias. Gracias por lo que tú hiciste, que es duro, pero gracias, Señor. Y yo quiero decirles algo: la vida está en Dios, y el único que puede quitar la vida es Dios, el que la dio. Así que consuélese, vamos, ánimo hacia adelante, y yo sé que Dios tiene grandes cosas. Entonces, este es el proceso de perdón. Perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a otros, y aún sacar todo pensamiento que tengamos en contra de Dios. Y ahí donde está, quiero que cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos en este día. Y hoy te pido, Padre Celestial, Espíritu Santo de Dios, que entres a cada familia, a cada corazón. Mira cada familia que tiene esos pensamientos negativos, que no se atreven a hablarlos, pero ahí está en su corazón hacia ti, Dios. Señor, trae un bálsamo cicatrizante, y te pido, Espíritu Santo, que podamos tener una vida de perdón, Señor, porque yo sé que tú quieres que vivamos la vida abundante. El diablo vino para hurtar y matar y destruir, pero Jesús vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Señor, ayúdanos a refrenar nuestra lengua para que no hagamos daño a nadie, para que no causemos herida a ninguna persona, Señor. Dios mío, para que, Señor Dios Todopoderoso, no contristemos al Espíritu Santo, Señor, y no nos contaminemos, pero también, Dios, que vivamos una vida de perdón, Señor. Gracias porque la vida abundante que tú has querido, la vamos a vivir, Señor. Por eso sana los corazones y trae bálsamo cicatrizante. Y oro, Señor, para que los que han tenido que pasar por experiencias difíciles, duras en la vida, Señor, hoy puedan sentir reposo y descanso y saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que todo pensamiento negativo que tengamos hacia ti, Señor, hoy sea quitado de nuestro corazón para que Satanás no gane ventaja, Dios. Señor, te lo pido, y te pido, Espíritu Santo, que reveles a cada hombre, a cada mujer, a cada padre de familia, a cada madre que han tenido que perder a un ser querido, que han tenido que pasar por situaciones complicadas, Señor, que puedan entender el por qué y el para qué, Señor, porque no es para hacerte mal ni para destruirte. Y así como dijo el Señor Jesús a Pedro: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y hoy quiero decirles a muchos que me están escuchando, y como palabra de Dios, y te hablo como profeta, y te hablo como si Dios hablara y rogara por mi boca, te hablo y te digo: lo que Dios ha hecho en ti, a lo mejor tú no lo has entendido, pero aquí te dice el Espíritu Santo, lo entenderás después, porque mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Consuélate, porque aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y nunca los dejaré ni los desampararé. Y lo que ahora están viviendo, aunque no lo entiendan, dice el Señor, lo entenderán después. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.